Buenas, ¿cómo están? Esta sería la última pregunta de autoevaluación de la unidad 2 de ICB2 y nos preguntan cuál sería la respuesta de un sistema homeostático con un mecanismo de retroalimentación negativa para la perturbación de una variable. La opción A dice responder en sentido contrario al cambio de la variable, la opción B no responder frente al cambio de la variable, la C responder a favor del cambio de la variable o D ninguna opción es correcta. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la retroalimentación negativa y cómo se relaciona con la homeostasis? Bueno, si recordamos del teórico este esquemita y tratamos de interpretarlo, el mecanismo de retroalimentación negativa, justamente esto de negativo, implica que el sistema, o sea, en este caso un organismo, por ejemplo, va a tratar de responder compensando el cambio de la variable de la que estemos hablando. Es decir, si hay una variable que aumenta, el mecanismo a través del cual va a responder el sistema homeostático va a tratar de disminuir esa variable y viceversa. Si la variable disminuye, el mecanismo tratará de aumentarla. Así visto en abstracto puede ser un poco confuso, pero si bajamos esto a un ejemplo, como por ejemplo la temperatura que venimos viendo en las preguntas anteriores, nos podemos imaginar un organismo que se enfrenta a un cambio en la variable temperatura del medio externo que implica que hace más calor, ¿tá? O sea, la variable temperatura aumenta, ¿tá? Esto es percibido por sensores, por receptores en nuestra piel, por ejemplo, es integrado a nivel del sistema nervioso central y comienzan a darse algunos efectos. Por ejemplo, las células especializadas que tenemos en la piel empiezan a secretar sudor, ¿tá? Ese sudor sale al exterior de la piel y al evaporarse baja la temperatura de nuestro cuerpo. Así que ante la variable temperatura que aumentó, el efecto implica la disminución de esa temperatura. ¿Por qué es importante que se dé un mecanismo de retroalimentación negativa? Y bueno, nos podemos dar cuenta si tuviéramos un mecanismo de retroalimentación positiva, que ante un aumento de temperatura aumentara la temperatura, probablemente llegaríamos a un punto de incompatibilidad con la vida, ¿no? Si la temperatura afuera pasa de 20 a 30 grados y nuestra temperatura en consecuencia sube de 37 a 40, bueno, en poco tiempo probablemente nos la quedemos. Entonces, es muy importante y es muy usual que la homeostasis se mantenga a través de mecanismos de retroalimentación negativa. Obviamente, nosotros lo vimos con un ejemplo en el que la temperatura aumenta, pero si ustedes lo piensan, si la temperatura del medio externo disminuye, también se van a dar efectos que tienen que ver con una retroalimentación negativa, que ante la disminución de la temperatura van a tratar de aumentar o de compensar esa disminución con la generación de calor, ¿tá? Así que ahí también vemos una retroalimentación negativa un poco en el otro sentido, ¿tá? Ustedes si quieren pueden pensar otros ejemplos, además de esto del cambio de temperatura, en la que se den estos mecanismos de retroalimentación negativa. Así que volviendo a la pregunta, ¿cuál sería la respuesta de un sistema homeostático con un mecanismo de retroalimentación negativa ante la perturbación de una variable? Responde en el sentido contrario al cambio de la variable para mantener las condiciones del medio interno dentro de rangos compatibles con la vida.